Muy buenas tardes. Me conocieron. Mi nombre me llamo Tadeo de Vestido, Chupina. Pero por largo solo me digo Tadeo del Cido. Sí, o sea, Como escucharon también, soy uno de los fundadores del capítulo de Comayagua, 47 años. Tiene ese capítulo. El jueves estamos celebrando los 47 años. Pero ustedes ven ahí que casi siempre solo los redacto que no tengo 8 años de realmente de pertenecer como él le dijo a esta organización. Más adelante van a escuchar porque pues fíjate que yo vengo de un matrimonio de dos profesores. Mi padre era profesor, mi papá también era profesor, maestro de educación primaria y mi mamá también. No sé por qué motivo todos nuestros hermanos nacimos regados en diferentes lugares, como que no tenía lugar donde ellos podían estar todo el tiempo, sino que estaban un año en un lugar, otro año en otro, y todos nacimos así regados. Cuando yo tenía ya con 4 años, no sé qué relación tenía mi padre con un presidente de aquí, de Honduras, que se llamaba Ida Morales, que se decían Pajarito. Pues nos llevaron en una avioneta que él tenía, nos fueron a dejar en la ciudad de York, porque mi madre de allá era de York. Íbamos 5 hermanos. Ahí vamos en esa avioneta, nos fueron a dejar allá, nos fueron a dejar ahí a ese lugar de York. A esa edad llegamos a ese lugar. Y mi padre se fue a trabajar al lado de Rancho. Pues como a los meses yo miré a mi mamá llorando ahí con la ropa de mi papá, que era una valija como de suela, aquella valija ahí. Entonces, unos niños no entendían qué era lo que pasaba, pero luego nos dimos dando cuenta que a él lo habían matado en este lugar donde le dejaron ahí en el rancho. Hasta ahí llegó la danza de él. Nos quedamos, nos radicamos por un poco tiempo en yo. Ahí hice mi educación primaria. Fíjense que yo era un niño muy inquieto y tuve grandes problemas por eso. Casi no me entendían. Eh, Todo el mundo solo decía que yo era muy mal. Cuando, cuando ya tenía la edad cuando ya estaba en la escuela en la edad de 5.º grado, me tocó con un profesor. Y unos niños es bien inquieto, uno, cuando yo quería saber de los adultos, qué hacían los adultos. Con un maestro uno lo miraba también como un familiar o como un padre. Ese profesor tenía un carro de esos carros cerrados, de esas Willys, carros ya casi no hay, parece que han desaparecido. Y yo siempre miraba que ese profesor andaba con alumnos en el carro. Y uno de los problemas que tenía que yo era el más pequeño, yo era el último de la cola y casi todos habían en ese tiempo adultos en la escuela, habían alumnos que tenían 24, 25 años y tal vez uno entraba, lo ponían a la escuela de edad de 6 años. Se encontraba con hombres. Entonces, yo cuando en ese pueblo había, la luz era bien escasa, postes, rara vez, eran lugares bastante oscuros.
en un poste había luz y regado había, en otro había otro foco y así eran lugares bien oscuros. Entonces, como ahora que está bien alumbrado, cuando yo viera que el profesor pasaba por ahí, entonces yo salía a la carrera y me ponía detrás del carro, tenía un bumper, me sentaba y allá estaba sentado en el carro, en la parte de atrás. Cuando miraba que llegábamos a jugar allá afuera, ¿sí? Había una sabana para buscar. Entonces, para que no me mirara, yo me metía debajo del carro, me escondía, y luego miraba las cosas que el profesor hacía con los alumnos. Eh, Cuando el siguiente día íbamos a la escuela, a uno siempre le daban centavos para ir a la escuela y con eso compraba caramelo y para todos los dulces que vendían. Con ese dinero uno pues podía eh, endulzarse del paladar, compraba caramelo, pero había los otros compañeros, los otros alumnos, ellos como era más grande, le arrebataban a uno, le lo quitaban, y entonces, y que como uno era más pequeño, no podía hacer nada. Y si le tiraban, lo golpeaban todo. Entonces, yo agarré una manera de defender. Entonces les decía, ustedes son, con en palabras así, maricones, porque ustedes se acuestan con el profesor con ustedes, y ustedes con el profesor. Entonces se sorprendieron porque no sabían cómo yo me había dado cuenta. Y llegó a los oídos del profesor y el profesor me castigaba drásticamente. No me daba el creo, me decía que dónde había sacado todo eso. Me levantaba los pantalones, me maltrataba, me paseaba. Y cuando iba yo a la casa que contaba, me decían, ¿por qué vos hablas así? Lo tenían como una eminencia. ¿Cómo vos puedes hablar así del profesor? El profesor eh, no es lo que vos decís. Entonces, yo tenía que callarme. Era castigado drásticamente, no salía a recreo. Otra de las cosas también que cuando hacía exámenes me decía, vos no me vas a pasar. Entonces yo tenía que estudiar, porque cada vez que cada examen me bajaba 30 puntos en cada examen. Entonces yo llegué a salir de la escuela. Cuando ya salí de la escuela, solo eran, en mi diploma de la escuela, solo eran 12. No había tan solo 3, solo 2 puestos en el diploma de sexto grado. Y eso, cuando fui con eso, ya me dijo, mi madre me dijo, oh, no puedes estudiar porque esas no son calificaciones. Pero no, yo siempre le decía a ella, mire, yo para poder sacar esto, yo tenía que casi sacarle un 100 al actor, porque él me rebajaba 30 puntos. Y entonces me decía ella que no era posible, y bueno, nadie creía ver. Pero llegó un tiempo de que yo tuve que retirarme de ir desde la casa, porque cuando ya salí de la primaria, me dicen, pues te vas a ir con nuestra familia. En nuestra familia hay una familia pobre y una familia rica. De esos lugares, son pueblos donde existe el caciquín, pues al otro lado de la otra familia, por otro pina, eran unos caciques ahí. Ellos tenían haciendas, tenían ganado, pues me mandaron allí porque, para que les ayudara, y yo me levantaba a las 4 de la mañana a hacer caballos, a las vacas, a ordeñar. Desde niño empecé a hacer eso. Y, pero ahí en esa casa que son parientes, que son tíos, era tío de mi mamá. Ese señor tenía
tenía varios hijos y tenía uno que tenía la misma edad y él andaba mucho, él estaba en la escuela y salía con el profesor y descubrí lo que él también llegó a ser profesor, el primo mío. Y estando allí en el mismo cuarto de familia, yo le dije, tuvimos una discusión y le dije a él lo que él hacía y él era más desarrollado y él empezó a agarrarme patadas, a golpearme, casi él quería como matarme, quitarme la vida. Pero en eso llegó ese tío, el tío mío, y oyó el relajo que teníamos y llegó a abrir una puerta y me defendió. Entonces le digo al hijo que por qué, y aquel solo se puso a llorar y a decir que es que yo andaba hablando cosas que no tenía que hablar y me había sentenciado, me dijo que en cualquier momentito te voy a romper la cara. Entonces yo tuve que emigrar, yo tuve que de esa familia salir de ahí en la casa, ya no voy a estar porque me dicen, bueno, pues, no puede estar aquí, ya no hay lugar, ya no había lugar, entonces me dispuse, yo me acordé que tenía una tía en San Pedro, entonces me vine para donde esa tía. Y le dije que yo iba a venir ahí y que iba a estudiar, iba a trabajar y que iba a estudiar. Bueno, me dice, vení con intenciones, entonces me metió a mi casa. Ahí me tuvieron, ella tenía un hijo, solo un hijo tuvo ella. Y, pero ahí cuando llegué allí, ella pertenecía, eran de una que somos testigos de Jehová. Entonces me internaron en eso, yo anduve con ella, salíamos en la calle, anduve en la calle, por medio de ellos empecé a leer la Biblia. Y el hijo de ella, en ese tiempo, pues lo ascendieron a los ancianos, son los que dirigen, los que pueden disciplina, los que dirigen la asamblea, las congregaciones, en los lugares. Pero yo aprendí ahí a conocer la Biblia por medio de los libros que ellos dan, de la pantalla. Pero no pude mucho tiempo porque estando ahí, yo he sido siempre la persona curiosa y empecé a leer la Biblia, la Biblia de ellos. Entonces encontré cosas que había versículos que no estaban ahí, entonces empecé a buscar en otras Biblias y ya miraba y entonces empezó esa Biblia con una tía mía porque le decía, esta Biblia es muy buena, porque mire, aquí no dice nada y mire lo que dice aquí. Y él me dijo, mira, hablar con el anciano, el anciano era el hijo de él, entonces me dijo, tenés que ser obediente, aceptar todo lo que, lo que está escrito aquí, que es escrito por la organización. Entonces, yo no pude, yo le dije, no, yo ya no voy a seguir ahí, sino que yo voy a apartarme porque para qué, yo no quiero andar en cosas de mentiras, en cosas de hombres, porque ya tenía eso en la cabeza de que los hombres no eran correctos, que no aparentaban una cosa, pero parecía ser otra. Entonces yo de niño me fundé eso dentro de mí. Cuando yo le quiero decir que anteriormente, donde vivíamos, en el barrio, atrás había una iglesia católica, y nosotros jugando nos metíamos a la iglesia y llegábamos a los cuartos donde tienen los santos, y allí empezábamos a escondernos. Y yo nunca llegué a pensar, porque yo miraba que todo eso era mentira, había una vida que nosotros nos metíamos por bajo y mirábamos que estaban comandando. Y esa cosa decía yo, esto es de mentira, porque lo que sacan a pasear ahí en la calle, la gente no sé por qué creen eso, porque eso es de mentira. Cuando estaba en la escuela y teníamos
orientación religiosa que daban la clase de religión que daban monjas, y yo empecé con ellas también a decirles de que todos los santos eran mentiras, con la forma con que estaban construidos. Y llegó un punto de que cuando estaba ahí, cuando iban a los sentimientos que me sacaban, decían, usted no podía recibir nada, porque él hacía preguntas y también les estorbaba a ellos. No podían impartir su teoría, su religión ahí con los demás. Entonces me decían, bueno, usted no puede. Siempre que llegaban y de repente me hallaban afuera y el director me decía, bueno, ¿por qué estás aquí? No está. No, porque ella no quieren, pues por bueno que quieren. Y entonces me llevaban a la dirección, ahí me hincaba y y también me daba paja. Y me decía, bueno, aquí me voy a citar lo que decir era mi padre, que fue profesor en ese lugar, hacía el director de escuela. Mi papá decía, me voy a quitar lo que me hacía conmigo. Entonces se lo quitaba con mi persona. Y bueno, yo le decía, yo qué culpa tengo, pero él respondía, no, yo me voy a quitar con vos lo que me hacía decir. Así crecí en esa manera de que casi no respetaba a los mayores, porque me hicieron mucho daño. Y ya puesto acá en Costa de San Pedro, pues yo me dediqué a aprender un oficio. Me decía un taller, miraba qué es lo que hacía con el hierro, y entonces rápido aprendí. Yo he sido aumentado tanto en una máquina. Y en esos años estaban habiendo técnicos que eran un colegio alemán. Y entonces yo dispuse entrar ahí y me conquisté al dueño de esa empresa, él me por ahí, y me daba oportunidad en la mañana y en la tarde y parte de la noche trabajar ahí en el taller. Y así me forcé la vida hasta que llegué a Comayagua. Ya en los años que llegué a Comayagua, trabajando con una empresa, me enamoré de una muchacha que hoy ahora es mi esposa. Y lo primero que encontré que como Comayagua es un lugar bastante religioso, yo tenía que, eh, ¿cómo se va a casar? Lo civil, no tiene que casarse también por eclesiástico. Bueno, pero es que yo no soy de ninguna religión, pero no importa, pero tiene que ser. Entonces, dije, bueno, si es así, está bien. Entonces fui allá a la iglesia y lo que es lo que me pidieron, que la partida de nacimiento, la cosa de donde hacía bautizado y todo. Y hablé con mi mamá y ella me dijo, vos naciste en Sabana Grande, así como la están aquí delante de este Tegucigalpa, ahí naciste. Entonces ahí está tu partida de nacimiento. Entonces yo vine acá a traerla a Sabana Grande, porque ahí había nacido y ahí había estado en la iglesia. Entonces, me dijeron después, bueno, tiene que cumplir todos los requisitos que dice aquí. Usted va a tener al día una orientación sexual, y va a pasar ahí lo que era la casa. Cuando después de que llegué, estaba ahí, por no decirlo, el padre de ahí, o el hijo, ni siquiera, pero ahí está esperando. Entonces empezó a darle orientación sexual, y uno joven con nada, ¿verdad? Con nada, cita, como decirle. Cuando lo ven, miró que estaba un poco incómodo, empezó a tocarme, y entonces su expresión. Entonces
escuché y le dije, bueno, ¿qué es lo que a usted le pasa? Entonces me hizo así, me hizo una mala seña, esto dio vuelta y se fue. Y yo quedé adentro. Cuando volteé a ver ahí, yo miré que él estaba. Cuando yo llegué ahí, ya estaba la secretaria, le preguntó que qué es lo que le había pasado, qué es lo que le pasó, porque yo no sé, no pude entender, sino que lo que entendía que él empezó a tocarme, pero eso para mí no fue, bueno, no sé si eso era parte. Entonces después le dije que ya no iba a seguir. Sí, yo no voy a seguir, le digo yo, si quieren quedar, si no, pues me quedo. Entonces, de una manera consiguió, no, me dice, si ya firmó la hoja, ya está la hoja firmada, entonces la boda se va a realizar. Me casé con mi esposa, pero yo siempre no creía en esas cosas, ¿verdad? Siempre miraba todo así, por, por la manera de cómo yo había visto desde niño las cosas religiosas. Y después había conocido a la Biblia. Yo había conocido a la Biblia y a través de los estudios de Jehová y a través de que me entró una sed de estudiarla. Y entonces eh, yo miraba que ellos a Jesucristo no lo tomaban en cuenta. Yo decía, si el Señor Jesucristo fue querido y no Jehová Dios es el Padre. Y entonces era una polémica que tenía que hasta que me expulsaron, me sacaron. Y ya no puedes meter aquí, me expulsaron en el tiempo. Estando yo en Comayagua ahí, luego que me casé, iba a tener mi esposa embarazada. Entonces me puse de ir a traer a mi mamá para que, le dije yo, ayúdenme, porque yo ya me casé, yo tengo una niña, va a tener un hijo y quiero que estemos ahí. Entonces mi mamá se vino a vivir conmigo. Pero ya después miré la actitud de mi mamá, que era diferente, que ella todos los días agarraba una Biblia, iba a la iglesia, todos los días agarraba una Biblia, iba a la iglesia, y le decía, bueno, eh, ya no es católica, ya, no, y yo todo eso lo dejé. Y les quiero decir que yo crecí en esa manera de preguntar eso porque hacían un congreso a don San Antonio. Y entonces decían que como yo estaba chamaquito, que yo me parecía a él. Entonces y me ponían frente a ellos con candela, pero cuando no bastaba la calor, yo también la candela, tenía candela. Entonces por eso me extrañó, digo, no, dijo, yo ya todo aquello ya lo vendiste, que es posible, y ahora yo sirvo otra cosa. Entonces en esos tiempos conocí a un señor que se llamaba José Chay. Entonces me dice, él me dijo, mira, me dice, tú que eres ser partícipe de una organización, es una organización, ¿cómo se llama? No decían, sino que hombres cristianos de negocio, no decían, hombres cristianos. Y es donde, ¿no? De esa organización. Él fue promotor con PPC, de andarlos invitando, pues vinimos 5 acá a Tegucigalpa y empezamos a conocer a través de esta organización al Señor. Tuvimos retiros allí en nuestra playa y nos sentíamos muy bien. Empezamos ahí fue donde, porque aquí está el hijo, yo conocí a Valentín Suárez, lo hicimos amigos. Y el testimonio de Valentín, cuando contaba el testimonio, era bien pesado, bien fuerte, y nos agradaba cuando él llevaba un testimonio en un lugar, nosotros veíamos, nos gustaba el testimonio, que era un testimonio bastante fuerte que tenía él. Pero como toda organización,
Ustedes saben que cuando se toca ya realmente la verdad, lo espiritual, que es el camino correcto de seguir a nuestro Señor Jesucristo, el enemigo, que es Satanás, se mete en todo. Entonces, en esa organización en Comayagua se metieron el fanatismo, un fanatismo tremendo, un fanatismo que uno, pues eso nos alejó bastante a varios, porque, miren, nosotros llenábamos salones ahí en el Comayagua. A ver, lo hacíamos en voluntario y nos salieron bastante bien. Todavía hay unos que están vivos, pero los visitamos y tenemos. Hay otros dicen que es una bendita fraternidad. Bueno, otros se llegaron en las iglesias y otros dicen una bendita fraternidad que Dios ha hecho salvaron. Y aquí, bueno, de aquí como nos visitaba un señor que era bastante fanático y él, pues, lo que hacía era que agarraba y tiraba a las personas al suelo y yo venía de esas cosas, conocía ya bastante y de Dios, había conocido a través de la palabra que esas cosas no eran correctas. Entonces yo cuando llegaba donde mí me decía, vos, ¿por qué haces esto? Pero no de la manera que usted no me va a tirar al suelo. Entonces, me hacía a un lado y seguía con otro y tiraba otro, yo me quedaba ahí, acostado, tendido. Cuando teníamos la reunión de trabajo, yo les decía, miren, esto no sirve, esto así no sirve, porque esto de que nos tiren a hacerlo, yo no, no admito eso, no está conmigo, entonces ustedes, yo no sé por qué lo permiten. Entonces muchos decían que era un medio de humillarse a Dios. Si uno puede humillarse a Dios, no quiere tirarse, caer de rodillas, jamás del Señor. Y después se fue enfriando drásticamente la ayuda de la reunión, se fue enfriando que eh, tomamos esta organización como un medio de escape para salir de la paz y buscar lucharse, salir bien cambiado uno, bien perfumado y para la organización. Y estábamos más que se terminara eso, se terminara para irnos a cada quien nos encontramos en lugares ahí y nos poníamos a reír y decíamos, bueno, y nos damos allá con Dios. Bueno, esta es la vida, unos decían que la vida es una mentira, pero fíjense que eso quedó grabado, esta organización en mi corazón, porque aprendí a orar, aprendí a orar. Saben, conocido de Jehová, no se oran, no se pide a Dios oración, porque dicen que Dios escucha al pecador, al hombre, porque empiezan a hacer sus teorías. Pero ya aquí en esta región, lo que sí me llevó a mí fue aprender a orar. Y cuando tenía grandes dificultades, lo primero que me acordaba era orar. Me ponía a pedir al Señor los problemas que tenía. Y solo en el momento, cuando ya tenía todo eso, parecía como que nada pasaba. Una vez dispuse de irme a traer con un amigo un camión a Estados Unidos, unos cabezales con y tuvimos grandes dificultades. Yo pues ahí andaba casi todo, andaba casi todo, había comprado una maquinaria y ya miraba que en México iba a quedar todo. Y entonces yo me acordé
Me acordé del Señor, me acordé. Y en medio de ese camión, yo lloré y le pedí al Señor, sácame de este problema. Sabes que la situación que he caído aquí ha sido por querer aumentar más el negocio. Tengo hipotecado ya también y parece que voy a perder todo aquí. Y yo le decidí el otro compañero, solo me quedaba bien. Y no tenía pena, lloré y le pedí al Señor, miren, con aquel, por puro milagro llegamos allí en la frontera, a la frontera de aquí con Guatemala, y allí llegamos. Y yo dejé el carro ahí, yo dije yo, que eran como 22 días de en este carro. Entonces, luego tengo un cuñado que lo puede traer, que era carretero, y lo dejé el camión ahí, lo dejamos, y no venimos en otro carro. Entonces, volví a traer el cuñado mío, era camionero, y era mirado, le dije, yo no sé cómo llegaste a este, no me explico. Entonces, dije yo, bueno, pues la obra de Dios. Ya sabía la manera, cuando estaba metido en problemas, ya sabía cómo hacer para que Dios me cambiara. Si le tomaba con el corazón, mirarme sus lágrimas y sabía que Dios me escuchaba. Pero se la pudo después, volví a la vida normal. Ya de la organización me había alejado, ya no asistía a la organización. Pero llegó un tiempo que Dios empezó a tocar. Bueno, de repente parecí enfermo en un hospital. Entonces, ahí pues, quebré y le dije que si él levantarme de la cama y de corazón. Y pasaron los días y yo estaba bueno, sano hasta la vez, pero nunca se me olvidó, entonces tengo para buscar la organización, esa organización, empecé a buscarla y nadie, yo mismo empecé a buscar reuniones, ya me dieron esta lugar, y cuando sí todavía el segundo jueves que volví a ir, me dice, no, me dice, ya no podemos de aquí porque somos 6 y desde aquí en el negocio está metiendo botella. Entonces, ¿y dónde fueron? No sé, entonces empecé a averiguar y, y averigué que estaban en la puerta. Ahí nos reunimos anualmente, entonces empecé yo a trabajar de lleno, empecé eh, realmente a decirle al Señor que me enseñara el camino correcto, que yo no quería desviarme a ningún lado, sino que siempre seguir el camino correctamente, de obedecerle. Entonces, a través de Santo Espíritu, yo me di cuenta que es la obediencia que al Señor me pedía a mí, obediencia, apartarte de los malos, del pecado, de, de no querer hacer lo malo. Entonces, yo le prometí al Señor que iba a seguir sirviendo aquí en esta organización. Pero en esos días yo tenía una hija estudiando aquí y dicen que de repente mi hija apareció con epilepsia ya para graduarse. Estaba, estaba estudiando aquí en esta universidad
estuvo aquí en la universidad, aquí que yo la saqué, la pasé a otra universidad que no la estoy, y de repente ya por los días pasan, ella apareció porque es dislexia, le daban dislexia. Entonces la llevamos de aquí, la llevé para, empecemos a buscar medicina, a ver qué era el problema que tenía, y entonces creo que posiblemente no se verá. Y que en San Pedro había una doctora que podía atender, nos fuimos para San Pedro, allá la miraron y dijeron que eh, le hicieron una biopsia y dijeron que ahí en esta parte no se podía operar, no se podía sacar de nada, porque ella iba a quedar como vegetal, iba a perder el habla, la vista. Entonces, eh, si usted se arriesga que tener una persona, pues le hacemos una operación para tener una persona así, mejor sufriendo, mejor nada. Vamos a ponerse la mano del Señor. Pues yo me convertí en un orador, como decir, como un pastor, un sacerdote, orábamos todos los días por ella, le poníamos las manos y decía, y Dios le decía, sí, Señor, Señor Jesucristo, muerto, le dijo a Lázaro que Lázaro tenía más de 4 días de haber muerto. El Señor Jesucristo es poderoso, lo mismo que hacía en el tiempo, Él es el mismo y Él siempre, hoy y siempre, y él va a hacer todo lo que nosotros le pidamos con fe y con obediencia. Entonces, el Señor rescató a nuestra hija, ¿verdad? Ella está conmigo acá. De repente, pues, eh, ella empezó a mejorar. Ella está muy bien, siempre le vienen cositas, de repente tiene secuelas de eso, pero ella es normal, ella maneja bien y, y sabemos que el Señor ha sanado. Siempre le deja eso porque, ya sabes así, porque estando yo en esa organización, de repente yo le voy a decir que realmente yo soy padre de 8 hijos, de los 5 hijos en matrimonio y 3 por fuera. Entonces yo tenía 3 amantes y una de ellas se había ido para Estados Unidos. Yo me acuerdo que mi madre me decía, hijo, no, no haga esas cosas, porque Dios le puede castigar por hijos de pecado. Bueno, yo nunca le hice caso. Y una muchacha, pues, ella eh, después decidió irse a Estados Unidos, dejó un hijo allá abandonado y yo convencí a mi esposa de llevarle, el hijo lo dejó con la mamá y yo convencí a mi esposa de que lo iba a llevar para acá. Mi esposa dijo que sí, tenía como 6 meses y mi esposa lo dio, pero los días apareció la mamá que lo molestaba mucho, que lo pegara y mi esposa no quería, pero definitivamente después decidimos que nos dimos para que se me llevaran para Estados Unidos. Pero la muchacha que seguía tenía aquí consecuencias y consecuencias nos tirábamos. Ella viajaba bastante para mí y consecuencias ella nos tirábamos. Y una vez, ya estando en esta organización, eh, pues ella me dijo, voy para Honduras, quiero que alisté porque vamos a salir y vamos a estar un tiempo fuera. Entonces le dije, sí, sí, está bien. Ya estaba dentro de esta organización, ya había hecho un pacto con el Señor. Cuando estábamos en una parte de mi mercado que sobre ahí por Panerola, cuando estaba ahí, yo ya me pedí esta presión, algo raro en mi vida.
Entonces, eh, le dije a ella, fíjate que yo no me siento bien, creo que no voy a poder, porque me decía, ponemos el problema, tenemos que buscar tema. Yo le dije, no, mejor mañana. Cuando yo llegué a la casa, ya me ella que le volvió el problema. Entonces, ya mire yo que era aviso de parte del Señor. Llegué a entender que no tenía por qué volver otra vez. Y entonces le dije, Señor, perdona, pero mañana que mire esta muchacha, vuelve a la ciudad. Otro día que vamos a ver a jugar, fui y le dije, le dije con esta palabra que yo ya había vuelto a los caminos de Dios a través de esta religión, y cual yo ya voy a aplicar todo el más. Yo le había prometido al Señor de que esta oración hasta aquí no más, y nos tomamos de la mano, hicimos una oración y los dos lloramos. Allí yo sentí la presencia de Dios. Yo no lo he vuelto a ver, no sé de ella, solo sé del hijo. El hijo sí tiene grandes problemas, porque ustedes saben que los hijos ya grandes, ellos querían, empezaron a rastrear a la muchacha que estuve con ella en Estados Unidos, y apareció que era homosexual allá en Estados Unidos. Yo siempre oro por él, y digo al Señor que le quite esa condición, que le saque todo lo mal espíritu. Pero de mi día dice, mire que se llama Rudy, mire que se está casando en Estados Unidos. Entonces yo me acordé la palabra de mi padre, o de así de pecado, que Dios se nos puede quemar. ¿Qué palabra dicho de mi padre? Ahora tengo la carga de que siempre oro, Señor, sé que Dios nos escucha, el Señor nos escucha siempre y nos guarda de todo peligro. Tiene que recordar que yo he trabajado, yo he trabajado mucho en mi vida, yo casi no he tenido descanso, me gusta el trabajo, y tengo una propiedad allá en Nueva York, tengo una hacienda de ganadería, y esa vez me fui con un trabajador y trabajamos bastante hasta las 11 de la noche, y le digo a las 3 de la mañana nos levantamos y nos vamos. A las 3 de la mañana nos levantamos y nos venimos porque teníamos problemas allá. Cuando llegase, tenía el camino, yo me dormí en el carro, eh, pero el otro trabajador que traía, él también había dormido, pero a través de ese casi impacto que íbamos a tener, eh, él se despertó, porque yo miré, ya para llegar al lugar de Santa Rita, yo miré que el carro mío iba a pegar con el otro, y miré la cara del otro motorista como, eh, como con terror, con miedo, que yo iba a matar. Yo me dormí, pero en ese instante, no sé cómo me desperté, y di un giro brusco y pasamos, que yo pensé que había pegado. Yo pensé, Oscar, digo, pegamos con el carro, chocamos, porque mira que el otro carro que estaba allá, no me, pero realmente cuando salimos antes de salir, habíamos hecho oración de Dios. Yo le pedí perdón a Dios por abusar de mi cuerpo, de, de abusar realmente del cuerpo, no dormir lo suficiente, sino por el trabajo, cosa que realmente llegué a entender.
que todo lo que hacemos aquí en esta vida merece. Y yo le pedí al Señor que me ayudara en esa manera para no sacrificar tanto mi tiempo. Y a ver, en esta organización yo he sido presidente ya 3 veces. Me quitan, me vuelven a ir. Y yo siempre digo, hay tiempo para vivir. Cuando uno se va, todo queda. Entonces hay que hacer también tesoros espirituales, tesoros efectivos. Como dijo, aquí todo perece, todo se queda, todo lo dejamos, no lo repetimos, nada de lo. Y Dios ha sido maravilloso con mi persona, me ha dado eh, bastante, más de creo de lo que cuando Dios me llevó a un local, le quiero decir, yo primero tuve un local que fui desalojado drásticamente, andando en estos caminos de veía la organización, cuando uno anda más cerca de Dios, es cuando más problemas tiene. Yo más problemas he tenido, pero cuando más problemas he tenido, más me he acercado a Dios, y es cuando Dios me ha librado. Yo tuve un terreno que había comprado, estaba dedicando el taller allí, y de repente además me hizo una demanda, me ganó y me decidieron todo y me echaron fuera. Dije yo, bueno, y ahora por llegar. Tenía un amigo que coronel tenía vivió a Timatepec, que era el dinero para que me sacaron mis cosas de ahí. Y donde he estado trabajando más de 40 años, había un terreno que venía a tener y nadie lo compraba. Y yo lo compré y me llevó un terreno con un valor exagerado. Está claro que ahorita yo me cambié de local y llegaron unos chinos que se peleaban por alquilar, se peleaban más bien, y entonces yo me retiré y fui a poner otro local que también lo adquirí, y casi a la fuerza un amigo me lo vendió, me había dicho que lo vendía caro, pero aún así tiene un valor bastante exagerado. Y yo nunca lo quise vender porque Dios me dio todo eso. Ese negocio que tengo ahí, me ofrecían bastante dinero para comprarme el local. Y yo dije, ¿para qué quiero tanto dinero? Se maneja mucho dinero y todo esto que le quede a mis hijos, familiares, pero yo no necesito hacerme bien, porque realmente, o sea, Dios me sacaron de eso, pero el Señor me dio eso. Y cosas que parecía que no valía nada, que estaba afuera, ahora quedó en el centro. Enfrente ahí hicieron un hall, ya 15 años vivieron ahí. Y eso que creó una plusvalía enorme. Y esos chicos andaban, salían de varios que yo pensaba que eran los mismos y eran diferentes, salía uno, salía otro. Y llegué a dejarme también, con el que me dio menos, con él me empecé. Había otro que no, nosotros le vamos a dar un valor más grande. Entonces les digo, ya hice el trato, ya por el primero que hice el trato, con él me voy por la voluntad de Dios. Yo sentí que con ellos y sé que tal vez voy a hacer que Dios los haya enviado también para que lleguen a conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque muchísimos pocos conocen. Entonces, eso es mi testimonio. Yo no sé cómo han metido ustedes, pero yo estoy feliz de estar aquí vistiéndole a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Y yo siempre le he dicho al Señor que donde me llame, ahí voy. No crean que no tengo trabajo, mucho trabajo. Tengo, tengo personal,
Tengo 18 personas trabajando allá. Ellos dependen de mí también, que tengo que estar ahí, pero también tengo que dedicarle tiempo a mi vida espiritual. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir una oración. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por estar aquí en este lugar de la fraternidad, que tú me tienes. Señor Jesús, vengo a ti, Señor, en arrepentimiento de mis pecados. Te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Escribo mi nombre en el libro de la vida de mí y mi familia, y no lo borres nunca jamás. Amén. Bueno, que este testimonio haya sido con la honra y la gloria del Señor. Bueno, mi